Bien. Bueno, acá teníamos lo último que habíamos dejado. Habíamos estado hablando en la clase pasada de que vamos a tener un lado del corazón, que es el derecho, que les quería volver a insistir en que cuando vemos una imagen nosotros, siempre en los libros, parece que está al revés. ¿Ven? Que acá dice aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Bueno, esto no es que está loco el libro, no es que yo digo, bueno, si yo tengo del lado izquierdo esto que me está diciendo que es derecho, siempre tenemos que pensarlo como que es alguien que está parado enfrente de nuestro, que su lado derecho va a ser nuestro izquierdo, ¿no? Entonces eso también les va a servir como punto de referencia a la hora de fijarse. Esto es algo muy importante porque muchas veces da a confusión. Dicen, no, porque el lado izquierdo es el lado con sangre carboxigenada. Vos decís, no. Entonces, estas cosas también les tienen que prestar atención, no solamente en esta materia, sino en las que van a venir. Bueno, entonces esto, como es una imagen de alguien como si estuviera enfrente nuestro, en mi lado izquierdo va a ser el lado derecho, y este va a ser el lado izquierdo. Bueno, el lado izquierdo recibía la sangre carboxigenada de las venas de la región que está por encima de los hombros, la región de la cabeza, y vamos a tener esta vena, que es la vena cava inferior, esta vena cava superior, viene la sangre del resto del tronco. Y después esto era impulsado hacia el pulmón a través de la arteria pulmonar. Esta es una arteria que tiene sangre carboxigenada. Por eso, en la definición de arteria hace referencia a que es un vaso que sale del corazón. No importa si es sangre carboxigenada o sangre oxigenada. Eso tienen que prestarle atención. Porque es un error muy común, un error conceptual, que nos lo instalan cuando somos chiquitos, de que la sangre de las venas es sangre carboxigenada. Eso está mal, digamos. Está mal porque no es así. Una de las venas y una de las, por ejemplo, una de las arterias más importantes del cuerpo llega a sangre carboxigenada, que es la arteria pulmonar. Bien. Y después que vuelve la sangre del pulmón ya oxigenada, entra al lado izquierdo por las venas pulmonares, que son estas 4 que entran acá a la aurícula izquierda. Este vaso no entra, ¿no? Este sale del ventrículo izquierdo. Por esto tiende a confundir, este es el callador, es la curva que hace la aorta, para después bajar por el tórax y el abdomen. Así que no se confundan en eso, no está entrando acá a la aurícula, sino que está pasando por atrás. Entonces, las únicas que entran al ventrículo izquierdo van a ser las venas pulmonares. Como ven, son venas que llevan sangre oxigenada. Entonces, no todas las venas llevan sangre carboxigenada. Ingresa esta sangre oxigenada y luego es impulsada por el ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Después vamos a tener algunas arterias que después van a ir para el lado de la cabeza y los brazos, y otros que van a ir para por debajo, que van a alimentar a todo lo que es la región torácica y la región abdominal. Bien, entonces dice,
En la figura 14 se muestra la estructura del corazón en corte, mostrando sus cavidades, tiene 2 aurículas y 2 ventrículos, uno de cada lado, mostrando sus cavidades, y el sentido de la circulación de la sangre está representado por flechas azules y rojas. Bueno, a ver. No estoy viendo las flechitas. Acá. Bueno, acá está la referencia. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la aurícula derecha, que es en la que entra la cava superior e inferior, y después tenemos la arteria pulmonar, que va dirigida a los pulmones. Después tenemos las venas pulmonares que ingresan a el corazón del lado izquierdo, a la aurícula izquierda, y después tenemos el ventrículo izquierdo que lleva la sangre a los órganos del cuerpo, ¿no? Acá tenemos que el lado izquierdo y el lado derecho, si está bien formado, si está morfológicamente totalmente desarrollado ese corazón, o no tiene ninguna alteración genética, que puede ocurrir y es algo muy común, no están comunicados el lado derecho con el lado izquierdo en el individuo adulto. En el bebé sí están comunicados, pero porque como tiene otra sangre, otro tipo de hemoglobina y aparte no está en contacto con el exterior, tiene una abertura entre la aurícula izquierda y derecha, pero eso no lo van a ver. Pero en estado adulto no hay comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo. Bueno, entonces tenemos la circulación menor, que es la circulación que hace que se libere el dióxido de carbono en los pulmones y que se lleve el oxígeno que estaba contenido en el aire pulmonar. Entonces, este va a ser el circuito menor, ¿se acuerdan? Ingresa la sangre carboxigenada de la cava superior y la cava inferior, y esta sangre es impulsada por la arteria pulmonar a los pulmones, se produce la hematosis, y luego es llevada a través de las venas pulmonares hacia el lado izquierdo, y luego pasa de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la aorta. En la aorta se va a repartir la sangre para el resto de los órganos. Bien. Bueno, hay varias animaciones que están muy buenas para que puedan mirar esto. Siempre que nosotros podamos sacar de la abstracción a lo que estamos viendo, nos va a servir para tener una imagen mental, digamos. Si ustedes les quedan más las cosas desde la imagen, eso también tienen que fijarse en qué ustedes son buenos, digamos. Esto también implica un autoconocimiento. Por ejemplo, a mí me queda mucho en lo que es auditivo. Entonces, por ejemplo, a veces yo me leía y después me grababa mis audios y me los ponía a escuchar, por ejemplo, cuando me ponía a hacer otras cosas. A mí me quedaba muchísimo así. Pero había otras personas que les queda mucho más lo visual, ¿no? Entonces, te podés hacer esquemas, te podés hacer imágenes, buscar videos. A veces se da una combinación de cosas que les puede ser útiles, combinar la memoria visual con la memoria auditiva. Todas estas cuestiones son útiles a la hora de pensar y hacer más eficiente la metodología de estudio. No sé si pudieron ver algo de lo que les mandé. Está bueno ciertas cosas para tener en cuenta. También lo que les decía la otra vez, que era esto de identificar las palabras importantes y tener una definición clara de eso,
y pueden hacer algún esquema para tratar de reducir a conceptos nodales toda esta terminología, y eso les va a dar un dominio a la hora de responder en el examen, de que no se tienen que acordar de memoria textos grandes, sino que la idea es que justamente identifiquen los conceptos principales del texto y puedan reescribirlos en algún tipo de problemática que les va a surgir en el examen. Obviamente yo se las voy a explicar, pero el desarrollo de esa consigna va a quedar en sus manos. Bien, dice, para comenzar te pedimos que contestes en un texto breve de 2 o 3 renglones cuál es la función del sistema circulatorio. Bueno, esto creo que lo estuvimos charlando, habíamos hablado de que básicamente era repartir los nutrientes que pudo extraer el sistema digestivo, que muchos de los cuales quedaron contenidos en el hígado, que también reparte desde ahí, y el oxígeno que proviene del sistema respiratorio, y además nos sirve para deshacernos de los desechos que producen esas células. ¿Cómo se pueden deshacer? Mediante lo que es el sistema respiratorio también, que el dióxido de carbono es un desecho, ¿no? Y el aparato urinario, ¿no? Los riñones son los grandes desintoxicadores del organismo. Son aquellos que desechan todos los productos, por ejemplo, de la transformación de ciertos aminoácidos. La urea que nosotros tenemos contenida en la orina es un producto metabólico, digamos. Bien, acá tenemos una rúbrica. ¿Cómo vienen usando las rúbricas ustedes? ¿Qué les parece? ¿Cómo las estuvieron analizando? ¿Les sirvieron? ¿Las pudieron utilizar? ¿Qué me dicen? Yo intento Sí. contestar en base a lo que va diciendo la rúbrica, Sí. en el que dice competente. Voy leyendo eso y voy formulando mi respuesta en base a lo que dice ahí. Los demás, ¿le Lo que prestaron puedo atención? entender, ¿no? Claro. ¿Le pudieron prestar atención a la rúbrica? ¿Le encontraron utilidad? No, profe, recién hace poquito entendí cómo hacerlo. Ah, está. Bueno, sí. La sí, rúbrica, porque no entendía bien lo que era la rúbrica hasta que, bueno, empezó a hablarlo, bueno, ahí empecé a entender. bien. O sea, la rúbrica va a ser una escala que vamos a nosotros, los docentes, utilizar para evaluar el concepto, digamos, que se desprende de esta consigna. Esto es para que sea más claro, o sea, para que ustedes sepan por qué les fue bien, por qué les fue mal, en base a qué nosotros corregimos. Nosotros corregimos en base a esto, ¿no? Armamos una rúbrica, lo que se denomina una rúbrica, para identificar ese desarrollo de la consigna que hacen ustedes como un desarrollo inicial, como un desarrollo básico, como avanzado o como competente. Por ejemplo, el desarrollo competente, lo que nosotros diríamos, bueno, esto es lo súper recomendado para contestar esta consigna, nos dice, bueno, es un texto breve, o sea, ustedes pueden explicarlo no se tienen que explayar demasiado. A veces
escribir de más significa que no tenés claro el concepto, digamos. Que se tienen que escribir como de más porque no está eficiente, digamos, en la cabeza. Dice, escribe un texto breve en el cual se refiere directamente a la función del sistema circulatorio. O sea, no me escribieron el riñón, o sea, simplemente me dijeron que, bueno, la función del sistema circulatorio es, que yo, repartir los nutrientes, deshacerse de los desechos. Bueno, dice, no menciona estructuras ni información no solicitada. Logra escribir un texto propio evitando repetir textualmente, o sea, que no se reiteran ciertos conceptos que ya estaban explícitos o ya estaban mencionados, sino que no es redundante. Eso también implica una claridad mental del concepto. Y después, si este texto no cumple con estas cuestiones, dice, bueno, a ver, escribe un texto breve en el cual se refiere directamente a la función del sistema circulatorio, no es tan eficiente a la hora de decir cuál es la función de este sistema circulatorio. Y después, que también sería considerado aprobado, porque tenés claro para qué sirve el sistema circulatorio, pero en este lado, digamos, la mitad derecha de la rúbrica, tiende a establecer el parámetro para fijarnos cuáles cuestiones nos indican que esta consigna no fue resuelta de la mejor forma, ¿no? Dice, describe cómo está compuesto el sistema, o bien refiere la función particular de uno o más órganos del sistema circulatorio, o sea, no tiene una claridad de para qué sirve el sistema circulatorio, sino que quizás el alumno copió tal cual de donde encontró las funciones de los diferentes órganos. Que me desarrollan para qué sirven las arterias o las venas y el corazón, pero no me dicen cuál es la función del sistema circulatorio. Esto no quiere decir que no es importante que ustedes sepan la función del corazón y de las venas y las arterias, sino que para esta consigna está solicitando la visión global de para qué sirve el sistema circulatorio. ¿Se entiende ahí? Entonces, Sí, profe. esto Sí, profe. les va a permitir a ustedes también pulir esa respuesta según a lo que nosotros consideramos que es lo más eficiente a la hora de responder esto. Esto va a aparecer también en el parcial. Entonces, esto tienen que también tenerlo en cuenta a la hora de evaluar su respuesta, o escribirla o reescribirla, o estas dudas que van a ir surgiendo a medida que ustedes vayan desarrollando el examen. Bien. Bien. Dice, dado que el sistema circulatorio está involucrado en el transporte de distintas sustancias, desde y hacia las células, los intercambios en los que participa son fundamentales para comprender y describir su funcionamiento. Como vimos en la semana 6, al estudiar el sistema respiratorio, para que se produzca el intercambio gaseoso en los alvéolos es necesario un contacto estrecho entre el aire y la sangre que irriga los pulmones. Bueno, también cuestiones que son importantes es, a la hora de estudiar, buscar todas las palabras que no llegan a entender del texto. Van a decir, es un bajón. Van a decir, siento que pierdo un montón de tiempo, pero es tiempo que después a la larga va a ser mucho más eficiente el estudio, porque si tienen dudas con ciertas cosas, no están terminando de entender el tema. Por eso también la importancia de tener su propio glosario, más allá de escribirlo en el foro o el documento del glosario. Ustedes deben hacerlo para sí mismos. Bien, entonces dice, este contacto se produce gracias a que la sangre... Hola. Buen día.
Buen día. Nos dice que se produce gracias a que la sangre fluye en un circuito de vasos sanguíneos desde el corazón hasta los pulmones, donde las arterias pulmonares se ramifican formando lechos capilares en cada alveolo. Lechos capilares son estos, ¿ven? Estas redes. Profe, ¿me escucha ahí? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Ahí no te estoy escuchando. Bien. Bueno, la arteria pulmonar se va ramificando hasta que llega de venas, de arterias, arteriolas y luego a capilares. Va a llevar la sangre carboxigenada. Y las venas pulmonares van a van a formarse a partir de esta sangre oxigenada. O sea, acá tenemos la arteria pulmonar que lleva la sangre desde el corazón, desde el lado derecho, y luego se llega a capilar. Estos capilares se van convirtiendo, van ganando caudal y van a convertirse en vénulas, y esas en venas. Son venas que transportan sangre oxigenada y que van a llegar al lado izquierdo del corazón, a la aurícula izquierda. Dice, el intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares tiene lugar durante el recorrido de la sangre por el circuito menor. Para proveer de oxígeno a las células, posteriormente la sangre realiza un recorrido que en algún momento la lleva a un conjunto de capilares en alguno de los tejidos del cuerpo. Dice, imaginemos un glóbulo rojo que se encuentra inicialmente cercano a un alvéolo pulmonar y realizó los intercambios de la figura A. ¿Cuál será su posterior recorrido hasta llegar a las proximidades de la célula ubicada en el pie? En la descripción de este recorrido aclaran los distintos tipos de vasos sanguíneos por los que va pasando el glóbulo rojo. No es necesario incluir el nombre particular de cada vaso, por ejemplo, no es necesario referirse a arteria aorta, sino que sería suficiente con mencionar que viaja por una arteria. A ver, ¿qué les parece que pasa con este glóbulo rojo? Se corta, volvemos a entrar. ¿Sí? Nos dice, ¿cuál será su posterior recorrido hasta llegar a las proximidades de una célula ubicada en el pie? O sea, tenemos un glóbulo rojo que venía transportando dióxido de carbono. Libera el dióxido de carbono acá en la zona de intercambio, que sea con el aire que está contenido en el alvéolo, e ingresa oxígeno. Este oxígeno que está asociado a esa célula, este glóbulo rojo, ¿a dónde va? ¿Va al lado derecho o al lado izquierdo del corazón? ¿Qué les parece? ¿Al lado derecho? Izquierdo. Izquierdo. A ver, ¿qué sangre transporta al lado derecho? Ay, me olvidé. Oxigenada. A ver, Carboxigenada era. Pará. Carboxigenada. De la aurícula derecha sale sangre oxigenada. a ver, ¿a qué tenemos? La aurícula derecha, ventrículo derecho, Sí. aurícula izquierda, Pulmones. ventrículo izquierdo. En este caso, el rojo hace referencia a la sangre oxigenada y el lado derecho a el azul a la carboxigenada.
Entonces, ¿cuál es el lado que lleva sangre carboxigenada y cuál oxigenada? Aurícula derecha, sangre carboxigenada. Ujú. Y el derecho también. El Y ventrículo ventrículo derecho también. derecho también. ¿Y el lado izquierdo? Oxigenada. Oxigenada. Exactamente. Va a las Entonces, venas de los pulmones. nosotros tenemos un glóbulo rojo que está acá en el pulmón, en el alveolo. Está viniendo desde acá. Acá tenemos que realiza el intercambio de CO2, que es dióxido de carbono, por ¿qué? ¿Qué intercambian? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, nosotros tenemos un glóbulo rojo. Hace este intercambio. ¿Y hacia dónde va? Una vez que terminó el intercambio que se da en el pulmón. Aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y Entonces, cómo llega? ¿Por una vena o una arteria? Arteria. Una vena. A ver, Una Ah, vena. Una vena. ¿vena o arteria? ¿Qué les parece? Vena. ¿Por qué vena? No, No, Arteria. arteria. ¿Por qué arteria? Porque está la arteria porque aorta ahí, ¿o está, no? porque si entró sangre oxigenada, ¿no? Sale, ya me mezclé todo. Suele pasar. Sí, No entra por una arteria. A ver, Entra por una arteria al pulmón y sale por una vena. oxigenada. Entra por una arteria carboxigenada y sale por una vena oxigenada. muy bien. Muy bien. Justamente estas son o sea, las arterias que llevan sangre carboxigenada y las venas que llevan sangre oxigenada. Las arterias y venas pulmonares. La que va a entrar al pulmón es la arteria pulmonar y la que va a salir va a ser la vena pulmonar. Entonces, del lado derecho va a salir una arteria, porque todos los vasos que salen del corazón son arterias y todos los vasos que llegan al corazón son venas. Entonces, este glóbulo rojo que llega al pulmón va a llegar a través de una arteria, la arteria pulmonar, que lleva sangre carboxigenada, se produce el intercambio gaseoso en los pulmones, y luego es llevada a través de alguna de las venas pulmonares. Que ingresa al lado izquierdo del corazón. ¿Y qué pasa ahí? Después sale al resto del cuerpo por la aorta. Entonces, en el circuito menor, que es el que va al pulmón, van a estar arteria y vena pulmonar implicadas en ese circuito menor. En el circuito mayor vamos a tener la cava superior, cava inferior, que son venas que ingresan al corazón, y la aorta del lado izquierdo, que lleva la sangre al resto de los órganos. Siempre que hablemos de circuito menor, vamos a estar hablando de arteria o vena pulmonar. En este caso, como la que ingresa a los pulmones va a ser la arteria pulmonar, que lleva sangre carboxigenada, y después vamos a tener la que recibe esa sangre de los pulmones, que va a ser la vena pulmonar. Las venas pulmonares, pues son malas. ¿Se entendió un poco esto?
después, tranquilas, lo vuelven a mirar el video, no se preocupen, lleva un tiempo entenderlo, pero bueno, es para que más o menos vayan entendiendo después, más adelante, cuando vuelvan a leer ustedes esto, cómo es que funciona el circuito menor y de dónde viene y a dónde va la sangre carboxigenada, la sangre oxigenada, estas cuestiones. Bien. Bueno, esto lo vamos a saltar. Bueno, acá también tenemos la consigna 2 que dice, menciona el recorrido desde el glóbulo rojo que abandona el pulmón, o sea que va por la vena pulmonar. Menciona el trayecto por el circuito menor hasta llegar al corazón y luego el trayecto por el circuito mayor. O sea, llega al lado izquierdo del corazón, porque viene con la sangre oxigenada de los pulmones, sale por la aorta, que es una arteria, y luego va llegando desde las arterias a las arteriolas hasta los capilares, que están en la punta del pie, y luego regresa a través de los capilares venosos, las vénulas y las venas hacia el lado derecho del corazón a través de la vena cava inferior. Bien. Bueno, acá nos dice, la situación de la derecha de la figura B representa el intercambio en que cada una de las células del cuerpo recibe oxígeno y elimina hacia la sangre el dióxido de carbono. Esto se da igual que se daba la respiración, se da por diferencia de concentración. ¿Ven? Que acá tenemos el alvéolo capilar, la relación alvéolo capilar, que cada uno de estos símbolos que aparecen ahí representan algo. El oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Bueno, ahora se está por cortar, volvemos a ingresar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir analizando esto.